Bueno, María Rivadeneira es la guía de la casa histórica, la casita de Tucumán, para aquellos que no viven aquí en la provincia de Tucumán. Y estamos en un lugar realmente interesante de la casa, que hay que decir primero que de la estructura lo único original que ha quedado en pie es el Salón de la Jura. Sí, sí, el único lugar en pie que es todo original es el Salón de la Jura. Todo el resto de la casa es reconstrucción del año 1943. La reconstrucción está hecha en base a los planos originales de la época que se habían encontrado en investigaciones y en base a esos planos se mandaron a hacer excavaciones donde se encontraron los cimientos originales y bueno, en base a ellos es que se hace la reconstrucción que tenemos ahora. O sea, tenemos, es la misma estructura, las mismas dimensiones, ¿sí? Pero es una reproducción. Sí, sí, una reconstrucción. Bueno, en el Salón de la Jura ahí sí el piso es todo original, las puertas y ventanas, los tirantes de los techos Y también. fue fundamental también preservar esa área porque permitió hacer la reconstrucción, como bien decías, del resto, ¿no? Sí, sí, es el lugar más importante de toda la casa. También fue muy importante una fotografía que fue tomada en el año 1869 por el... Es esta que tenemos acá. Sí, sí, como pueden ver, esa fotografía fue tomada, como les decía, en el año 1869 por un fotógrafo italiano llamado Ángel Paganelli, quien estaba haciendo fotografías de la zona de esta provincia con el fin de publicitarla turísticamente allá en Italia. Entonces, gracias a esta fotografía, como pueden ver que dada la antigüedad, estaba ya muy deteriorada porque habían pasado ya muchos años de 1816, pero bueno, y la casa original había sido construida hacia el año 1760 aproximadamente, o sea, ya tenía la construcción más de 100 años. Y se puede ver, reconocer, por supuesto, esas columnas que uno las dibujó, por ejemplo, en la escuela, en la primaria, que son las columnas originales de esta fotografía. Sí, sí, las columnas salomónicas se llaman así, y porque bueno, se basaron en esta fotografía para hacer la actual fachada. La dueña de la casa seguramente nunca se imaginó que esto iba a convertirse en lo que finalmente se convirtió, ¿no? Posiblemente tal vez sí, porque ella estaba a favor de la causa revolucionaria y bueno, y ella sabía para qué se iban a reunir acá, sabían que el propósito era, uno de los grandes propósitos era declarar la independencia. Y el gobernador de ese año, Bernabé Araoz, él le pagó un alquiler a ella para que se reúnan los congresales en el salón, que era el más importante de la casa, el más grande. Cuando era casa de familia funcionaba como sala y comedor. Pero paradójicamente, con toda esta importancia de los eventos que venían suscitándose aquí en esta casa, deciden tirarla abajo. ¿Cómo es esto? Porque acá vemos otra fachada. Sí, ha tenido diferentes cambios arquitectónicos la casa a lo largo de los años, porque bueno, dado el deterioro que tenía la casa, como pueden ver en esa primera fotografía, en ese año, en 1869, quienes habitaban la casa eran las bisnietas de Francisca Bazán de Laguna. Y bueno, dado el deterioro que tenía la casa, las bisnietas deciden pedir ayuda al gobierno y entonces el gobierno lo que se decide que aquí sea correo y telégrafo nacional y se le hace esa fachada que es totalmente diferente, como pueden ver. La de la segunda fotografía, la del centro. Sí, sí, esa fotografía es del año 1874. Fue correo y telégrafo aquí desde el año 1874 hasta 1904. Mientras tanto, adentro continuaba el Salón de la Jura intacto. Sí, sí, podía ser visitado. Mientras funcionaba el correo y telégrafo, venían delegaciones escolares también en esa época. Lo mismo que sucede ahora. Sí, sí, parecido, pero tal vez cuando la historia es un tanto cercana como que no se le da importancia, pero bueno, sí se hacían actos también en esa época. Y contame después, ¿qué pasó para que la casa, el frente cambie todo como lo que se ve en la tercera fotografía? Porque vemos algo absolutamente diferente.
Sí, se comienza a darle ya un poco más de importancia a la historia, es entonces que se decide tirar abajo todo el resto de la construcción y lo único que quedaba en pie era el Salón de la Jura, porque se le daba importancia, ya se le comenzó a dar más importancia, se lo rodea de paredes, se hace una construcción, una edificación que se le llamó templete, como un templo de la independencia, podríamos decir, tenía un techo de vidrio este templete, pueden ver que también una fachada totalmente diferente, otro estilo totalmente europeizado, tenía un patio delantero, unas palmeras ahí en el patio, y ahí fue donde se celebró el centenario de la independencia, los 100 años en el año 1916. Mientras tanto se iban conservando, por supuesto, los objetos históricos y que forman hoy parte de este importante, es un museo histórico. ¿Qué es lo que se puede encontrar aquí en la casita de Tucumán? Aquí hay diferente patrimonio de la época, de diferentes coleccionistas, también de aquella época que fueron quedando y se fue armando toda la historia. Lo que muestra desde la primera sala es como cómo se manejaba la vida cotidiana, cómo llegaban los viajeros hacia Tucumán, cómo se recibían a los visitantes, porque comenzaban a llegar los congresales aquí a Tucumán. Luego en la sala 2, 3 y 4, más que nada, sería todo el meollo de la historia que cuenta aquí el museo, comenzando por lo que estaba pasando aquí en Tucumán en la época colonial, en la época de las invasiones inglesas. Luego en la sala 3 cuenta lo que ocurría en la época de las guerras de la independencia, también la vida cotidiana de los soldados, diferentes tipos de armas, la vestimenta que utilizaban los gauchos, ya sea de diferentes clases sociales, ya sea los gauchos, los caballeros también. También hay una pantalla táctil donde nos muestra los diferentes movimientos de las tropas, es la batalla de Tucumán, ahí desarrolla más profundamente los movimientos de las tropas. Volviendo a la sala de jura, que es lo más importante que se puede encontrar aquí en la casa histórica, ¿en alguna oportunidad corrió riesgo verdadero de que se deterioraran las puertas que son originales, el piso, las ventanas, en fin, los óleos que se ven allí en ese salón? En una época, en la época del correo, estuvo como muy descuidado, se sabe, hay historias, escritos de personas, memorias tal vez, en que es algo muy llamativo que cuenta que uno de los trabajadores del correo y telégrafo dejaba su mula ahí. Y bueno, ¿adentro del salón? Sí, sí, eso fue como que es lo más impactante, que como que es un punto que es bastante... Como si dejara la bicicleta, ¿no? Dejaba el animalito allí adentro del salón de jura. Sí, sí, ese sería el punto más llamativo que nos llama la atención a todos. Pero bueno, no sé si podría mostrar allá en la galería del segundo patio, ahí hay un recuadro, es un trabajo de investigación que hizo un arquitecto de aquí, de Tucumán, junto con la restauradora, donde se vio, ahí se ven las diferentes capas, los diferentes trabajos de conservación que se le fueron haciendo al Salón de la Jura, de acuerdo a las técnicas que iban saliendo, se iban modernizando las técnicas de conservación y ahí se pueden ver los tipos qué sistema de conservación se iba utilizando de acuerdo a la época. Yo te agradezco, María, porque nos has entregado algunos detalles que quizás se nos escapen, sobre todo en un momento como este, a punto de celebrarse los 200 años de la independencia de nuestro querido país. Así que muchas gracias, María. No, de nada, los esperamos a que vengan a visitar el museo aquí en este año del Bicentenario.